Iniciamos, María Gracia, por favor. Okay. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diversas actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominada Paisajes, Caminos hacia una geografía de la sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy nos adentramos en la fotografía del siglo XXI. Para ello nos acompañan Daniel Giannoni, Mari Carmen Carrasco y Miguel Alba y Augusto Astete. Ahora le doy la palabra a María del Carmen Carrasco para dar las palabras de inicio. Bueno, pues muy buenas tardes, como todos los martes, ya casi nos vamos reencontrando en este ratito y bueno, seguimos este año dedicándonos al paisaje a través de diferentes digamos, aspectos y estamos desde hace ya 2 o 3 semanas hablando de fotografía. Hemos ido abordándola desde el arte también, desde algunas temáticas específicas y el día de hoy vamos a centrarnos en un conjunto de aspectos en realidad que siguen avanzando en el tema de la fotografía. Por una parte tenemos, tenemos 4 invitados. El primer invitado es el doctor Daniel Giannoni, que es filósofo y es una amateur, diríamos, en España de la fotografía, es un apasionado de la fotografía y trabaja de manera libre en ella. Entonces vamos a plantearnos unas reflexiones en torno a paisaje y fotografía. Y seguidamente vamos a contar con la presencia del señor Augusto Astete, y él trabaja como instructor de fotografía submarina. Es algo bastante especializado y que seguramente tiene que ver mucho con aspectos técnicos que han tenido mucha mejora a lo largo justamente de este siglo, ¿no? Y por último, él también es un apasionado de lo que hace. Y por último vamos a trabajar, a hacer una presentación conjunta, un colega mío también geógrafo, que compartimos espacio en San Marcos y también espacio en la Sociedad Geográfica de Lima. Él es Miguel Alba Guayaney, es de Magisterio en Geografía y está especializado justamente en el tema de las imágenes satelitales, que es un poco el espacio que me pidió Nicole, o el tema que me pidió Nicole, o nos pidió Nicole que abordáramos. Entonces, él va a trabajar un poquito, os va a presentar lo que significa las imágenes satelitales en términos de algunos aspectos clave para el análisis, tanto visual como digital, de las imágenes. Y en el caso mío, pues os voy a presentar algunos ejemplos de modelos o de métodos para la investigación en paisaje, y además métodos que también son perfectamente aplicables, sobre todo para los que trabajamos docencia, ¿no? Os he puesto algunos ejemplos de la universidad, pero igual trabajando con profesores podríais abordar y digamos, incluir dentro del trabajo de aula toda esta investigación, tanto objetiva como subjetiva, en torno a los paisajes. Entonces, sin mucho más, me despido hasta un ratito y nos quedamos en las estupendas manos y palabras del doctor Daniel Giannoni. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, por tus palabras. A continuación nos acompaña Daniel Giannoni. Daniel Giannoni Zucar nació en Lima en el año de 1955, estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones, Recoleta, egresado en 1972. Ingresa a la Universidad Católica del Perú, graduándose como licenciado en Filosofía en 1983, con una tesis sobre Schopenhauer.
Desde el año 1975 inicia su formación autodidacta en fotografía, que durante 8 años comparte con el ejercicio docente de filosofía. De 1983 al presente se dedica a la producción fotográfica independiente en el campo editorial, sobre todo en la gama de libros objeto dedicados al arte del Perú. Daniel Giannoni, usted tiene la palabra. Muy buenas tardes. Sí, gracias por la invitación y quisiera aprovechar que acaban de hacer la presentación para enfatizar un aspecto que es el que va a dar marco a la presentación que voy a hacer. Me refiero a mi doble faceta, por un lado filósofo y por otro lado fotógrafo. Y vale la aclaración, dado que no es el caso que yo hubiera entendido ambos campos, ambas disciplinas de una manera complementaria, que haya intentado hacer un maridaje, una unión de los dos campos de saber, sino más bien al contrario. En el caso mío, la práctica de la fotografía significó la exploración de una dimensión completamente distinta, buscada como distinta, digamos, suprimiendo la instancia especulativa, verbal, argumentativa, buscando un tipo de desarrollo más del quehacer de las manos y de la sensibilidad, que es campo no opuesto, pero sí separado del especulativo, ¿no? Entonces, digo todo esto porque tuve, cuando me propusieron la temática y la intervención, tuve la tentación, incluso hice una selección como de 40 fotografías paisajísticas, un poco para hacer comentarios acerca de ellas, pero en realidad, conforme avanzaba con el texto, me di cuenta que no tenía demasiado sentido, dado que mi acercamiento es demasiado distinto, demasiado lejano entre las imágenes y el pensamiento conceptual. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, porque si se trata de hablar de la fotografía, yo prefiero hacerlo desde mi formación como filósofo y, por supuesto, creo que es relevante hacer el intento de acercar las temáticas para ver si es que de ahí sacamos alguna luz. Entonces, voy a dar lectura al texto que tengo y espero, si es que tienen al final del mismo algún comentario o pregunta que hacer, me encantaría poder conversar para ampliar o para discutir algunos de los conceptos que presente. El paisaje y la fotografía. La idea de paisaje nos remite a la idea de entorno característico, es decir, un conjunto de elementos del mundo exterior que nos representan como coherentes dentro de la significancia que tiene la mirada humana. Esto último es muy importante, pues es esencial que todo paisaje aluda explícita o implícitamente a la presencia del ser humano. No existe, entre comillas, paisaje en sí. Todo paisaje es para un humano que recibe el contenido visual y lo contextualiza dentro de su vida. Vale decir, le asigna algún tipo de significado relevante para su acción. Comprendemos así lo fundamental que resulta para la especie humana tener esta función que llamamos, esta función de percepción de paisajes, pues con ella van anexas las evaluaciones que hacemos para considerar hostil o habitable un entorno. En un paisaje pueden estar incluidas personas o elementos que atestiguan cultura, como caminos, casas, herramientas
o puras huellas de la actividad humana. Pero es accidental, porque puede también faltar esas huellas y la presencia de esa actividad. Pues el paisaje nos tiene presentes, como he dicho, en el hecho de ser producto de la mirada, fenómeno necesariamente humano. El paisaje puede ser representado gráfica o visualmente, pero cuando esto sucede, en realidad se está repitiendo el fenómeno de la representación. Quiero decir que para que nos lo representemos en un cuadro, por ejemplo, tenemos que haber tenido antes la capacidad de representar el mundo en nuestro intelecto. El cuadro, pues, resulta una representación de una representación, o si se quiere, una meta-representación. Pero los procesos primarios de representación del mundo son muy distintos de aquellos que producen las obras plásticas como los cuadros o las fotografías. Y esa diferencia es crucial para comprender la función que en nuestra alma o conciencia tienen estas piezas del arte humano. La representación primaria del mundo se da principalmente por la mediación de tres categorías del entendimiento: el tiempo, el espacio y la causalidad. Gracias a la primera, el tiempo, la realidad no se representa simultáneamente, sino en secuencia. Gracias a la segunda, el espacio, la realidad se distribuye y separa en unidades físicas, evitándose la yuxtaposición de los entes. Y gracias a la tercera, la causalidad, los fenómenos se perciben encadenados, debiendo siempre suponerse que un estado dado requiere para su presentación de la conciencia otro estado que le precede y explica, lo que llamamos causa, su causa. La experiencia de percibir el mundo, dado que resulta del uso de nuestras categorías intelectivas, es siempre fragmentaria y cambiante. Por ello, es tan difícil tener una idea del mundo en su totalidad. Sin embargo, este propósito de tener una idea coherente del mundo ha sido siempre anhelo constante de los seres humanos. Si bien las intuiciones fenoménicas nos dan elementos ligados entre sí, es gracias a la abstracción, es decir, a nuestra capacidad de representarnos no solo fenómenos, sino también ideas, que podemos elevarnos a consideraciones que van más allá de las particularidades circunstanciales, contingentes, y para así lograr percepciones que en realidad, gracias a las ideas, llamamos ideaciones. De pseudofenómenos que se desprenden, se distancian de la sensorialidad para constituir entidades suprasensibles. Cuando digo, por ejemplo, que estamos viviendo una revolución en las comunicaciones o que Ucrania está en guerra, no afirmo nada concreto e individual, sino que agrupo inmensas cantidades de percepciones que se cohesionan bajo la fuerza conceptual de esas palabras: revolución o guerra. Las sociedades humanas construyen narrativas que facilitan la comprensión de la infinita variedad de fenómenos puntuales, también llamados hechos. Y cuando se alcanzan niveles máximos de pretensión comprensiva, hablamos de cosmovisiones. Las religiones aportan mucho material para formar cosmovisiones, pues su pretensión llega a los niveles que podríamos llamar primeros y también últimos del mundo. Pero también las filosofías se han atrevido a conjeturar sobre el mismo nivel de preguntas fundamentales. Ambas, religiones y filosofías, enmarcan los esfuerzos humanos de dar razón de ser al mundo. Razón de ser al mundo. Cobijan muchas formas de conocimiento, como lo son las ideologías o las así llamadas mentalidades que adquirimos la mayor parte de las veces sin conciencia plena, confundiendo nuestras intuiciones fuertes como si pertenecieran a esa especie rara
llamada sentido común. Y no solo alimentan nuestro saber abstracto, sino que le dan cabida a muchas formas de sensibilidad que creemos puras e incuestionables en tanto que material informativo. El paisaje corresponde a una función intelectiva absolutamente porosa a las cosmovisiones y a las mentalidades. No es casual que casi no existieran en la antigüedad, vale decir que no existieran los paisajes, donde lo que primaba era la representación visual de sujetos individuales o colectivos, pero aislados en su contorno o vinculados a actos decisorios, como lo eran batallas, juegos, sacrificios, o también representando a divinidades. El paisaje se introduce primero como fondo de los temas. Y es recién en el Renacimiento que adquiere identidad separada. Esto va de la mano del larguísimo proceso de secularización propio de la modernidad, que fue cargando de sentido a las nimiedades. En el fondo, la aparición del paisaje como tema plástico significa no solo la sacralización de lo cotidiano, sino también es un eco, una reminiscencia del ideal clásico que atribuía valor y jerarquía al conjunto de lo real como bueno y bello. Eso que se sintetizaba en la noción de cosmos, conjunto armónico, ordenado y racional de todo lo existente. La visión cósmica del mundo facilita el anhelo de cobijo que todo ser humano experimenta como ser individual, necesaria y fatídicamente solitario. La experiencia obtenida por el gozo de un bello paisaje nos transmite inconscientemente la sensación de un lazo que une los estados anímicos de nuestro interior con el mundo de afuera. Es una especie de, entre comillas, principio de realidad, en el sentido freudiano, vale decir adverso, con el que se han hecho las paces. Todo bello paisaje es sentido como un lugar donde nos gustaría estar. Su belleza es fruto de ese sentimiento. Es un pedazo de paraíso. Pero hay algo que precisar en esta aparición del paisaje como tema propio de la plástica post-renacentista, y es que justamente se legitima en ese espacio. Quiero decir que no estamos hablando del retorno de una teoría, vale decir, de un aparato argumentativo, no. Esta reaparición del ideal cosmológico evade el arraigado racionalismo de nuestra cultura moderna. Y por ello es que se presenta en el ámbito de las artes plásticas, donde el lenguaje y la razón es sustituido por el de la emoción. No por casualidad, el idealismo alemán entronizó el arte llamándolo el órgano de la filosofía. Es decir, que solo él podía poner materia, realidad, a los anhelos antes ofrecidos por las doctrinas religiosas o filosóficas. No es casualidad que la expansión de la forma paisajística coincidiera con algunas variantes del romanticismo que pretendía reconciliar ciencia y poesía. Tal el afán de Goethe en posta con Alexander von Humboldt y David Thoreau. Para ellos, el conocimiento de la intimidad sensible y material alimentaba la intuición de la unidad del mundo. Un mundo que no era el de un Newton, vale decir, extenso y mecánico, sino un mundo volitivo que armoniza las tensiones a favor de la vida, tal como la poesía lo siente. La fotografía
se inventa en medio de estas marejadas espirituales, mitad del siglo XIX. En lo esencial es pintura, es decir, captación objetal y plasmación bidimensional. Cierto que hay énfasis, sobre todo en sus inicios, en el valor de realismo, de objetividad, pero esto no altera su entroncamiento con la pintura. Se trata de un nuevo pincel, vale decir, la cámara oscura como nuevo pincel. Una vez más, se representa el mundo exterior. ¿Por qué representar? ¿No basta acaso que el mundo esté ya dado a nuestra conciencia? ¿Qué ganamos en volver a presentárnoslo? ¿De dónde nace ese impulso? ¿Cuál es su fuente más primaria? Pienso que el impulso a representar toma asiento primero en la experiencia de la repetición. Esta no es una mera constatación de que los hechos puedan volver a darse. Por ejemplo, la salida del sol o el hecho de las variaciones climáticas respondan a formas características que llamamos estaciones. No. La experiencia de la repetición modela la forma de percepción temporal. Le da al mero cambio, al movimiento, una particular estructura de sentido. El fluir adquiere la posibilidad de tener regulación. Esto significa que la mirada que observa puede, además de constatar, descubrir. Es decir, encontrar un orden subyacente al fenoménico. Si algo se repite, es porque los hechos se subordinan a una instancia distinta a ellos mismos. Se abre así la puerta del trasmundo. Pero hay algo más en la repetición. Ella permite la sospecha de un vector que va en sentido contrario a la linealidad temporal. Porque la percepción aislada de un hecho lo que muestra es la tripartición temporal de pasado, presente, futuro. Todo lo que pasa tiene un antes, un durante y un después. Esa es la forma de todo cambio. Por esa forma nacemos, vivimos y morimos. Por ella, lo que fue es irreversible. Pero he aquí que esa manera en que el cambio opera, diríamos, esa ley del cambio, encuentra en la repetición un obstáculo. La repetición contradice la irrepetibilidad. El pasado puede regresar, al menos en cierto modo. Y no solo eso, sino que si algo puede repetirse, toda la cualidad del cambio se altera. La repetición actúa como un antídoto contra el poder corrosivo del cambio. La mutación que todo cambio produce en los entes puede ser vista desde la perspectiva de la repetición como afirmativa del ser. Si algo se repite, es porque algo de él no desapareció. Y además, porque tiene en algún sentido derecho a existir. Existe, pues, un motivo vital detrás del impulso por representar. La representación del paisaje tiene en fotografía ciertas características que vale la pena meditar. Generalmente, el paisaje es o aspira a ser panorámico. Panorámico significa con una intencionalidad de mostrar el conjunto. Eso está en la etimología de la palabra, ¿no? Donde pan significa todo y orein significa ver, es decir, ver el conjunto. Este solo propósito explicita su sentido. Normalmente consideramos beneficioso tener idea completa del entorno. Nada atemoriza más que lo desconocido. El formato favorito de la foto paisajística es rectangular. ¿Por qué el rectángulo?
la imagen fotográfica nativa, la que se produce en la cámara oscura, que por eso se llama cámara, nosotros nos olvidamos de que es cámara oscura y simplemente decimos cámara hoy por hoy. Digo que la imagen fotográfica nativa, la que se produce en la cámara oscura, es circular y con bordes difusos. Entonces vale la pena preguntar, ¿por qué no ha prevalecido esa forma natural de presentarse las imágenes en la cámara oscura? ¿Por qué las imágenes no son circulares y con bordes difusos? ¿Por qué no ha prevalecido? Pienso que es porque lo circular es justamente natural, como lo es nuestra visión ocular. O sea, cuando nosotros vemos, nuestro campo de visión es redondeado, no circular exactamente, pero sí de una forma más o menos redondeada. Y también difusa en los bordes, por eso nuestra mirada precisa es central. La periférica es una mirada más difusa. Y de lo que se trata es que nosotros, en el fondo, deseamos recrearnos un mundo controlado por nuestras formas definidas y exactas. Y en ese sentido, el rectángulo satisface, o también podemos decir nos guarece, del miedo a lo incierto que está en los bordes difusos. Si bien las modalidades del paisaje son muchas, predomina culturalmente el paisaje natural. Lo digo porque, por supuesto, que es legítimo hablar del paisaje urbano, como también del paisaje celestial, e incluso metafóricamente o literariamente del paisaje del alma, de los paisajes del alma, ¿no? Hay muchas maneras de entender la noción de paisaje. Pero en general, lo primero que viene a la mente es pensar en el paisaje natural. Entiéndase por él aquel que incluye la vastedad del espacio no alterado por el hombre. Es frecuente que el cielo, la vegetación, el agua sean parte del contenido visual. Como se desprende con facilidad, estos elementos representan a aquello que nos da la vida y por lo tanto, con lo que es preciso hacer alianza. Su representación, por lo tanto, podría entenderse como una variante de los ritos propiciatorios. Deseo terminar esta reflexión abordando el tema de si existe o no una eticidad, si me permiten llamarla así, en la práctica fotográfica del paisaje. ¿Es acaso una actividad neutra? ¿Es bueno estar a la caza de los paisajes? ¿Qué nos beneficia y qué nos perjudica? Les doy mi opinión. Pienso que fotografiar en general el mundo es una actividad acorde con la época. Lo principal es que adiestra la mirada, nos enseña a ver. Hay cantidad de sutilezas que se esconden en todos los lugares. ¿Cuántas cornisas, ventanas y columnas he podido apreciar en mi ciudad ahora que la fotografío? Muchos rincones mudos pasan a lo largo de nuestros recorridos y son despertados por nuestro afán de captura. Un amigo de juventud me dijo con razón, una vez, que él fotografiaba como ejercicio de su lucidez. Me decía, es para estar siempre lúcido. Podía verificar su existencia dando cuenta de las formas de luz y sombra que lo rodeaban. Una forma práctica y concreta de eso que se repite tanto en la literatura espiritual de nuestros días, que es adentrarse en el presente. Y yo añadiría que no es solo lucidez, no es solo conciencia, es también educación de la sensibilidad estética. Por más que ahora se diga que el arte ya no busca la belleza, yo acotaría, pobres los que se la pierden. Porque la belleza no es un atributo de las cosas, sino que es más bien una forma de la armonía de nuestras fuerzas interiores que se concreta en un objeto. Por decirlo así, es una materialización de la felicidad. Perseguir la belleza es una forma de curarnos del mal. El lado negativo de la fotografía del paisaje es que puede engancharnos demasiado con la dimensión mediadora que toda técnica posee.
pues así como puede ser búsqueda de elevación espiritual, también puede convertirse en un obstáculo para el acceso a las fuentes originarias de significación. La preocupación por la buena foto puede hacernos olvidar que antes que la foto misma está eso que me conecta con las cosas. Si no desarrollo ese nivel de contacto, eso que los antiguos llamaban acción contemplativa, en el fondo estoy olvidando por qué una imagen puede conmovernos. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Agradecemos por su completa y magnífica reflexión sobre los paisajes y la fotografía desde el arte, la filosofía y la historia. Muchas gracias nuevamente. Quería comentarles a los oyentes que el chat está abierto para realizar preguntas a los ponentes que nos acompañan el día de hoy y serán respondidas al final de la ponencia. Muchas gracias nuevamente. Y a continuación nos acompaña Augusto Astete. Augusto Astete es PADI Dive Master, instructor de fotografía submarina y realiza el scuba diving o buceo con tanque desde el 2013. Se considera privilegiado por poder conocer parte del mundo submarino y su propósito es compartir este conocimiento para contribuir al cuidado de los océanos. Augusto Astete, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. La verdad que es un privilegio poder compartir con todos ustedes algunas de las fotografías, ¿no? que he podido ir recabando a lo largo de esos años. Un agradecimiento especial a la Sociedad Geográfica del Perú por esta invitación. Yo no soy fotógrafo, ¿no? Y de hecho parte de lo que de cómo encuentro este camino en el buceo y en la fotografía submarina, en realidad nace como un complemento a mi actividad principal. Yo trabajo en el mundo financiero, ¿no? Y necesitaba un espacio para de alguna manera distraer, ¿no? Un poco mi carga de trabajo, ¿no? Y necesitaba algún sitio donde yo pudiera estar conectado conmigo mismo. Y encontré en el buceo y en el mar, ¿no? Siempre yo he tenido una buena conexión con el mar, pero encontré en el buceo ese espacio donde finalmente yo podía estar conmigo mismo, ¿no? Y con mi respiración. Y podía explorar un mundo absolutamente distinto al que habitualmente uno, digamos, en el que uno se desenvuelve, ¿no? Entonces, y la verdad que esta práctica que la fui, digamos, llevando poco a poco, digamos, ya como una afición e incluso ya me fui especializando más en la práctica. Ya la complementé luego con la fotografía, ¿no? La complementé luego con la fotografía, primero con cursos de fotografía en superficie y luego llevando toda la técnica de la fotografía debajo del agua, donde hay condiciones bastante diferentes, digamos, porque no hay luz solar, ¿no? La luz solar llega, sobre todo en un mar tan oscuro como el peruano, la luz solar llega a los primeros metros de profundidad y con distorsión porque el agua, digamos, a partir de los 5 metros más o menos se pierde el color rojo, por ejemplo. Entonces uno tiene que complementar la toma de las imágenes con luz artificial para poder obtener los verdaderos colores digamos, de lo que uno está viendo. Y la verdad que, y como lo dijo María Gracia, para mí el poder compartir a través de la fotografía todo lo que uno ve debajo del agua es un privilegio, ¿no? Así que, bueno, sin más, voy a empezar con algunas imágenes que he seleccionado para poder compartirlas con todos ustedes. Por favor, me confirman si pueden ver la presentación. Sí se puede visualizar.
Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, este soy yo, ¿no? Como ya lo contó María Gracia. Mi especialidad es el PADI Dive Master, que es digamos, una categoría dentro del mundo del buceo, y soy instructor de fotografía submarina actualmente en una escuela que se llama Pacific Divers. A ver, he seleccionado dentro del país, o sea, yo he tenido la oportunidad de bucear y de tomar fotos en distintas partes del mundo, pero definitivamente de donde más material tengo es del Perú, ¿no? He podido recorrer prácticamente toda la costa desde Arequipa hasta Tumbes, ¿no? No he ido más al sur de Arequipa, en parte por la temperatura del agua también. Pero he seleccionado 3 puntos que para mí son de los mejores de Perú. Primero, uno que tenemos muy cerca a nosotros, ¿no? Al sur de Lima, a 60 kilómetros al sur de Lima, que es Pucusana, que aunque muchas personas, cuando yo les comento que tomo fotos en Pucusana, me dicen, ¿pero qué hay para tomar fotos? ¿Qué vida hay en Pucusana? Y ahora les voy a poder compartir un poco esa cantidad de vida y variedad de vida que hay. El segundo punto es los órganos, pero los órganos tienen una particularidad, que hay una plataforma petrolera frente al mar de los órganos a unos 800 metros de la costa, que es una plataforma petrolera abandonada, pero que se ha convertido en un arrecife artificial. Y la cantidad de vida que hay ahí es impresionante. Y el tercer punto, la tercera ubicación es Paracas, ¿no? Donde también hay mucha variedad de vida. El agua es más fría que en Lima, ¿no? Pero en particular la vida que yo tuve la oportunidad de ver y de fotografiar es la interacción con los lobos marinos, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco sobre esa experiencia. Entonces, Pucusana, ¿no? Normalmente me preguntan en qué ubicación, ¿no? ¿Dónde se suele bucear? Y lo que buscamos, digamos, las ubicaciones para bucear siempre están asociadas al mar lo más calmo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque el oleaje no ayuda al buceo. El oleaje genera que la arena esté suspendida en el agua, ¿no? Genera que también uno cuando está buceando pueda, digamos, no estar en un ambiente muy cómodo. En cambio, cuando el mar es calmo, como por ejemplo en Pucusana, que es una bahía y tiene, digamos, tiene una formación que la verdad que hace envidiable el sitio, a pesar de la cantidad de gente que hay y del poco cuidado que hay, digamos, sobre el mar de Pucusana. Es una ubicación que es increíble como el mar, a pesar de ese maltrato, igual sigue produciendo y sigue ofreciendo una variedad enorme, ¿no? De hecho, después de los primeros meses de pandemia, cuando regresamos a bucear a Pucusana, la cantidad de vida que había aparecido en esos meses que le dimos un espacio a la naturaleza, la cantidad de vida que regresó y que incluso en algunas especies las veíamos más grandes porque antes no las dejaban crecer. Y en 3 meses pudo regresar bastante más grande, ¿no? 3, 4 meses después de los primeros meses de pandemia. La profundidad promedio en Pucusana, digamos, para buceo es de 3 a 26 metros, ¿no? Pero las mejores fotos normalmente salen en los primeros metros de profundidad hasta los 15, porque hay mayor variedad de vida, ¿no? Y es un poco el espacio entre los 5, los 8 y los 15 metros donde está la mayor cantidad de vida. Y esto, por ejemplo, yo quería empezar contándoles un poco cómo se ve el ambiente, el entorno, por ejemplo, en Pucusana, ¿no? Y este es un bosque de kelp, o sargazos, ¿no? El sargazo es una planta, ¿no? Submarina,
digamos, que tienen muchas particularidades. Entre ellas, digamos, produce oxígeno, ¿no? De hecho, el mar produce más oxígeno que la selva, ¿no? Muchas veces uno escucha que hay que proteger la Amazonía, ¿no? Por el bien del planeta, por la cantidad de oxígeno que se produce para el planeta, pero en realidad el mar produce mucho más oxígeno a través de los distintos seres que habitan en el mar. Y ese oxígeno es generado en el mar, pero digamos, finalmente aflora hacia el medio ambiente, ¿no? Para que todos podamos respirar. Y estas plantas, de hecho, flotan porque tienen unas especies de, digamos, como unas cápsulas de aire, ¿no? Están llenas de aire, y esas cápsulas la hacen flotar a la planta, ¿no? Y esas plantas están, digamos, como lo vemos, como bosques, y ese es un entorno en el cual habitan muchísimos animales, ¿no? De distinto tamaño, ¿no? Y que se albergan dentro de las plantas o que están en estos entornos, ¿no? O que vienen a comer a estos entornos. Este es un habitante común, ¿no? Que normalmente no lo vemos, ¿no? Así de cerca, ¿no? Normalmente lo vemos ya, lo asociamos mucho más a la gastronomía. Sin embargo, es un habitante que es muy común en Pucusana, ¿no? Y hay de distinto tamaño. Por ejemplo, los dos son más o menos del mismo tamaño, son lenguados de aproximadamente 1,5 kilos, ¿no? Unos 60 centímetros. Y es un animal que digamos, su característica principal es que, como lo vemos acá, está siempre echado, ¿no? sobre la superficie blanca que conocemos. Sobre esa superficie se echa y se mimetiza con el entorno, con la parte más oscura donde están sus dos ojos. Y ahí espera, agazapado, a que alguna presa pueda pasar, ¿no? Y poder atacar. Es muy rápido, al momento que ataca, en realidad es rapidísimo, o también cuando se escapa, a veces uno está tomando la foto y ya lo tiene encuadrado y de repente desapareció, ¿no? Simplemente porque se asustó y se marcha. Este es otro habitante que a veces muchas personas no son muy... no se sienten muy cómodas cuando se lo encuentran, ¿no? Porque es una morena, ¿no? Son morenas que de hecho no son agresivas ni nada por el estilo, pero si se sienten invadidas, pueden atacar, ¿no? Y como vemos acá en la foto de la derecha, son animales que tienen dientes bastante filudos, ¿no? Con la morena pasa algo muy particular junto con estos langostinos que vemos alrededor, ¿no? En las dos fotos vemos los langostinos. Y es una simbiosis que hay entre estas dos especies, ¿no? Que la morena abre su boca y el langostino entra en la boca a limpiar la boca, ¿no? Y el langostino en realidad se está alimentando. Pero esta práctica lo que le permite a la morena es limpiarse, ¿no? De bacterias, ¿no? o de otros animales más pequeños. Entonces, esta práctica, esta simbiosis se da en muchos momentos en distintas especies y en distintas interacciones. Y, por ejemplo, las mantarrayas también. Las mantarrayas van, ¿no? a ciertas zonas donde hay ciertos peces y es como si las mantarrayas fueran especialmente ahí para que les hicieran una limpieza, ¿no? Y van los peces y empiezan a limpiarle las aletas, incluso también entran en parte, digamos, como en la boca, etc. Entonces, esas prácticas son muy comunes en verlas en el mar, ¿no? Y con la morena y los langostinos, de hecho, uno cuando está buscando morenas, normalmente busca los langostinos primero y luego va a buscar la morena que puede estar cerca de los langostinos. Luego tenemos el Catalufa semáforo, que es un pez muy bonito, un pez naranja, ¿no? que tiene unas aletas que expande, que es
como lo vemos en la fotografía, es muy, muy bonito, ¿no? Es un pez muy dócil, que no se espanta con facilidad, que es más, hasta podríamos decir que le gusta la cámara, ¿no? Cuando viene, ¿no? No se siente intimidado por la cámara. Ahora, también hay parte de la técnica de la fotografía submarina también consiste en cómo abordar a los peces, ¿no? No hay que evitar el ir de frente sobre el pez porque el pez va naturalmente a retroceder, ¿no? Más bien hay que generar curiosidad muchas veces en el pez para que el pez se acerque, y ahí es cuando resultan las mejores fotografías. El caballito de mar, ¿no? Conocido como caballito de mar, el campo, ¿no? Que en Pucusana hay, ¿no? Sobre todo en épocas de verano, ¿no? Vienen los caballitos de mar, y como vemos, viven en el sargazo, ¿no? Viven en el sargazo, viven, digamos, en ese entorno tan propio de este mar. El pez blenny, ¿no? Que es un habitante muy simpático, el conocido borrachito, ¿no? Que es un pez que lamentablemente se le pesca mucho, ¿no? A Pucusana van muchas personas a pescar, ¿no? Y estos son los principales, las principales víctimas de esa pesca, que es una pesca que en realidad no sirve para alimentación, porque digamos, el tamaño de los ejemplares que se extraen son muy pequeños como para poder comerlos. Es más un tema de diversión, pero que no permite a las especies crecer. El blenny puede ser un pez de 30 a 40 centímetros si es que se le deja crecer, pero se le extrae con 10 centímetros y evidentemente no crece, y genera un comportamiento muy, muy nervioso, ¿no? De hecho, tomar estas fotos implica estar ahí unos 20 minutos inmóvil y esperando que el pez se acerque, ¿no? El tramboyo, que es otro pez muy, muy asustadizo, ¿no? Que normalmente está en grietas debajo del mar, ¿no? Y que, digamos, cuando ven a un buzo difícilmente salen. Tuve la suerte de que asomó la cabeza fuera de la grieta y le pude tomar la foto. Los langostinos, ¿no? Los que le mencionaba hace un momento, que hacen la simbiosis con las morenas, ¿no? Que es un animal muy, muy simpático que normalmente está en grupos de cientos, ¿no? Por lo menos de 20, 30, ¿no? Pero siempre hay uno que es el más grande, que es el que se acerca, ¿no? Y es como que reta a que no pases una línea, ¿no? Que es la línea de territorio, ¿no? Pero siempre hay uno más grande que nos pone el límite. Las medusas, ¿no? Una medusa que uno, evidentemente, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero uno baja, digamos, normalmente muy protegido, y verlas nadar a las medusas es impresionante, es un espectáculo, ¿no? Las medusas, en realidad uno podría pensar que no tienen capacidad de dirección, pero pueden perfectamente dirigirse en uno o en otro sentido. Tienen la capacidad de nadar debajo del agua, ¿no? Para donde quieran dirigirse, y tienen los sensores como para poder saber dónde están ubicadas. Luego pasamos a Paracas, ¿no? Lo que les decía a este punto, que es principalmente el sitio donde se bucea en Paracas, no es tanto digamos, en la península, ¿no? Sino es más en la isla Sangayán, ¿no? Que es donde hay una de las mayores agrupaciones de lobos marinos de toda la costa del Perú, ¿no? Y que también tienen pues hay un espacio donde están los bebés, ¿no? Y una guardería, una especie de, digamos, donde están todos los lobos marinos bebé, y eso genera que haya también muchas otras especies, ¿no? Digamos, alrededor, o alimentándose de
por ejemplo, de las placentas de las madres, ¿no? O alimentándose incluso de los propios bebés que no sobreviven, ¿no? Es un espectáculo a veces un poco fuerte, pero es, digamos, la naturaleza en su máxima expresión. Pero en los alrededores, no en esa parte, digamos, más de donde están los animales pequeños. Disculpen un segundo, por favor. En esa parte sí están digamos, podemos interactuar con los lobos de manera muy, muy amistosa, ¿no? Como vemos acá, la que está en la foto es mi esposa, que también bucea conmigo. Y los lobos, ¿no? Bajan y están dando vueltas, interactuando con uno. Esta es otra toma de esa misma ubicación, ¿no? Los lobos son animales que respiran aire, ¿no? No es que puedan respirar debajo del agua, pero tienen una capacidad de almacenamiento de aire muy grande, ¿no? Y de verdad es muy, muy... o sea, pueden estar 5 minutos debajo del agua sin ningún problema, ¿no? Interactuando y jugueteando mucho con las personas. Juegan con las personas, de hecho. Acá también vemos una pareja de lobos nadando. Y luego tenemos el norte del Perú, ¿no? Los Órganos, a 1150 kilómetros al norte de Lima, con una temperatura promedio mucho más alta de 23 grados centígrados, que principalmente por la corriente del Niño, ¿no? La corriente del norte, y que eso genera que todo el ambiente y todas las especies sean totalmente distintas. La profundidad promedio es de 8 a 40 metros, ¿no? Se puede bucear desde los 8 hasta los 40 metros de profundidad. Y lo que les decía, la plataforma petrolera, ¿no? Esta es una toma de cómo es la estructura de la plataforma petrolera, ¿no? Como vemos todos los pilotes, ¿no? La plataforma petrolera yace sobre un fondo marino que está aproximadamente a 60 metros, ¿no? Pero toda la vida está de los 40, incluso de los 30 metros hacia arriba. Y es una vida que realmente es impresionante la cantidad de especies y de ejemplares que hay. Y les quiero mostrar un par de tomas para que vean la cantidad de vida que hay debajo de esta plataforma. Como vemos acá, esta plataforma se ha convertido en un arrecife artificial, ¿no? Las especies han tomado esta plataforma como su hábitat, porque están protegidas principalmente de los depredadores, en particular del ser humano, porque el ser humano no puede pescar con redes dentro de la plataforma, ¿no? Entonces eso le permite mucho, digamos, que dentro de este ambiente pueda haber mucha vida. Esta es una vieja mexicana, que es una especie, digamos, que es de aguas cálidas, ¿no? Que viene desde México hasta Galápagos e incluso al norte del Perú. Es una especie muy, muy, muy bonita, digamos, en sus formas y sus colores. Este es un pez escorpión, ¿no? Que normalmente está mimetizado con el entorno, ¿no? Acá vemos cómo el pez ha tomado el color de todas las anémonas que están a los costados. Esta es una raya pastelillo, ¿no? Que de hecho todos hemos escuchado hablar de los pastelillos, ¿no? Hay que evitar pisarlos, ¿no? Bueno, justamente esa es una de estas rayas que están en el suelo, y que cuando alguien la pisa, evidentemente sin querer, pues puede recibir un hincón muy fuerte, una herida, ¿no? Que puede infectarse y puede ser grave. Y este es un pez piedra, ¿no? que también se mimetiza mucho con el fondo, ¿no? De hecho, es muy difícil a veces encontrarlo. De hecho, yo muchas veces he estado frente al pez, que me decían, ahí está, y no lo veía hasta que por ahí veía una aleta y ya, digamos, descifraba todo el cuerpo, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería contarles. Y mi mejor foto, también quería compartir con ustedes, mi mejor foto no es de acá del Perú, ¿no? Pero fue una foto que tomé en el mar en el Caribe, ¿no? En Roatán, que es una isla de Honduras, y que la verdad que fue una
o sea, levanté la cabeza y vi la tortuga pasando por encima mío y la verdad no la pensé mucho, tenía felizmente todo el seteo de la cámara de manera adecuada y me salió una foto que para mí, digamos, hasta ahora es mi mejor fotografía. Así que bueno, espero que les haya gustado alguna de estas fotografías y los invito también a poder seguirme en Instagram para, digamos, que comparto cada vez que puedo nuevo material. Muchas gracias. Gracias a usted, le agradecemos a Usastete por acompañarnos el día de hoy y por la presentación de su impresionante arte fotográfico de fondos marinos y de toda la vida que se puede encontrar en él. Y bueno, recordarles que pueden realizar preguntas a través del chat a los ponentes. Muchísimas gracias nuevamente a Usastete por acompañarnos y por mostrarnos las fotografías tan impresionantes que acabamos de ver. Y a continuación nos acompaña María del Carmen Carrasco y Miguel Alba. Les daré una introducción. Miguel Alba es geógrafo y magíster en geografía con mención en gestión y ordenamiento territorial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en sistemas de información geográfica por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Bogotá, Colombia. Con estudios concluidos en la Maestría de Tecnologías de Información Geográfica en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente es docente asociado en la Escuela Profesional de Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como responsable del Laboratorio de Geomática. Decano del Colegio de Geógrafos del Perú en el periodo 2010-2011 y actualmente es vicedecano para el periodo 2022-2023. Asimismo es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica de Lima. Junto a él nos acompaña María del Carmen Carrasco. Ella es geógrafa y educadora senior formada en Madrid, estudios de posgrado en Valencia, Madrid y Lima. Lleva 37 años de experiencia profesional como geógrafa, educadora y comunicadora en el sector público y privado. Es parte de la dirección y coordinación de equipos para elaborar líneas de base, diagnósticos, evaluaciones, focalización y propuestas de intervención territorial. Es consultora internacional y nacional con gobiernos regionales, el MINAM, el Minedo, el PRODERN, el MBCS, FONCODE, Sierra Productiva, Instituto para la Seguridad Ciudadana, entre otros. Es gerente general de la empresa Local Geo, consultora editorial. Además, es autora del diseño conceptual y cartográfico de Atlas y mapas temáticos 25, mapas de serie Perú para ti, Atlas de los territorios Cabana y Carmen Salcedo, evaluación de las andenerías en 11 departamentos pobres del Perú, cartografía de la violencia y la seguridad ciudadana, Lima Metropolitana y Tacna, mapas de desnutrición crónica infantil, mapas educativos, mapas de la riqueza en municipios de extrema pobreza y asimismo lleva 37 años como docente en la universidad, en universidades como la PUC, Universidad Mayor Nacional de San Marcos y entre otras. Es vicedecana del Colegio de Geógrafos del Perú, o fue en el 2016 al 2018, y responsable de la cartoteca en la Sociedad Geográfica de Lima, o fue desde el 2014 al 2020, y responsable del Laboratorio de Geoeducación en la Sociedad Geográfica de Lima. María del Carmen Carrasco y Miguel Alba tienen la palabra. Bueno, pues voy a compartir mejor la pantalla primero. No sé si la estáis viendo o no. Sí, pero me parece que hay que agrandar la pantalla. A ver, ¿y ahora más o menos cómo va? Sí. ¿No lo veis todavía? ¿Puedes ponerlo en presentación arriba? Arriba. Es que, sí, a ver, es que me tapa. Ya. Sí, todavía. Sí, es posible. ¿Va? Sí. Vale, bueno, me tapa un poquito la banda esta rara.
Ya, y no veía bien. Bien, entonces Miguel Alba y yo vamos a compartir un ratito con ustedes hablando dentro de la fotografía del siglo XXI algo no exactamente de este siglo, pero que inició hacia mediados o el último tercio del siglo XX y que continúa definitivamente en este contexto de las geotecnologías, que fueron de alguna forma producto de ciertas simbiosis que se dieron, ¿no?, entre el desarrollo, por ejemplo, a veces de instrumentos militares para poder conocer los sitios o controlarlos, y en el caso también luego de las ciencias, pues como la geografía ha dado paso a un conjunto de tecnologías de alto nivel que utilizan sensores remotos y que nos permiten conocer en profundidad el territorio. Y es un poco esa lectura, ya no tanto desde el arte, ya no tanto desde la reflexión, sino quizá desde el método que utilizamos o los métodos que usamos los geógrafos, pues compartirles con ustedes la enorme y valiosa utilidad que pueden tener las imágenes, ¿no? Entonces, un poco para encuadrar lo que vamos a decir, primero va a hablar Miguel, después de la introducción, y luego termino yo. El siglo XXI nos ofrece, además de las fuentes tradicionales respecto a productos obtenidos a través de sensores remotos, como la cámara fotográfica, las fotografías aéreas, que ya fueron desde, como digo, el siglo pasado, nuevos productos, imágenes satelitales de muy altas resoluciones, el radar, el LIDAR, los drones, por ejemplo, que están tan de moda, incluso la posibilidad de acceder a servidores abiertos como el Google Earth, que todos conocemos, jugamos con él, jugueteamos, o lo usamos en docencia o en investigación, y que nos dan un abanico de opciones impresionante y además, como digo, democrático, abierto. Hoy no es tan costoso acceder a información de muy alto nivel. Son instrumentos muy valiosos para aplicar sobre ellos metodologías que nos permiten conocer el paisaje, caracterizarlo, valorarlo, obtener diagnósticos para tomar decisiones territoriales en relación a los paisajes. Algunos instrumentos, por ejemplo, que podemos construir con ellos pueden ser los catálogos de paisajes, planes de ordenamiento paisajístico, conservación patrimonial, restauración paisajística o identificación de paisajes de alto valor patrimonial. Son algunas de, digamos, las acciones o resultados que podemos tener a partir del uso de imágenes satelitales. ¿Cuáles serían los más adecuados? Podría ser una pregunta que algunos nos hiciéramos, y yo siempre digo que todos son interesantes, que todos son muy útiles, pero que depende del trabajo que vayamos a abordar, pues va a ser de acuerdo a la escala, de acuerdo al objetivo de la investigación, de acuerdo a la aplicación que vamos a dar al trabajo o a la temporalidad en la que se ciñe el estudio de paisaje. Vamos a tener que optar seguramente por una u otra o por una combinación de varias de estas imágenes. Entonces, combinar las fuentes resulta tremendamente interesante en geografía, y combinar los métodos de análisis, el digital y el visual, objetivos, estudios de carácter objetivo y subjetivo, para poder tener una imagen lo más completa posible de lo que podría ser un paisaje, aunque nunca va a ser una imagen completa, porque en realidad el paisaje, como decía Daniela al comienzo, quizá no existe, es una invención nuestra, es fruto de una construcción que nos hacemos, y además es en sí dinámico, de modo que lo que ahora se ha hecho al segundo siguiente o inmediatamente después ya no es, ha cambiado. Conocer las fuentes y las utilidades que pueden tener va a ser clave, y tener sobre todo criterio, ¿no? Criterio para tomar decisiones acertadas a la hora de poder elegir una u otra de acuerdo a lo que necesitamos de ellas. Entonces dejo la voz a Miguel, que está por aquí, por ahí te he visto, y luego hablo yo cuando termines tú. Gracias, Mari Carmen. Bueno, estoy desde la universidad. Agradecer por esta oportunidad de compartir algo sobre qué contribuciones tenemos como la parte de la teledetección y algo aplicado en el tema de los paisajes, de tantos temas que hay, tema de los glaciares. Lo siguiente, por favor. Quizás el hombre ha tenido como necesidad más importante el conocer el territorio desde otra perspectiva. Eso llevó a que se desarrollaran las cámaras aerotransportadas en globos aerostáticos para tener las primeras fotos de París. Luego también hemos hecho uso de cometas para tener fotografías de San Francisco después de un terremoto que lo devastó. Luego las palomas, ¿no? Antes de la
Primera Guerra Mundial. Las palomas que tenían cámaras y que permitían captar información del territorio enemigo. El inicio de la carrera espacial en 1957 marcó un hito en el desarrollo tecnológico. En el año 72, Estados Unidos puso en órbita el satélite Landsat 1, llamado ERTS-1, un satélite para estudiar los recursos naturales de nuestro planeta. Desde esa fecha a la actualidad, son casi 51 años que tenemos el Landsat 9, que fue puesto en órbita el año pasado. Pero tenemos también otros satélites que han marcado hitos, los de alta resolución, ¿no? Desde la década de finales del 90, el año 99. 2013, el Landsat 8, 2014, WorldView 3, un satélite con 30 centímetros de resolución, y el año 2016, el satélite peruano, Perusat, con una resolución de 70 centímetros. Sigue, por favor. Bueno, ahí tenemos una gráfica de Perusat hecho por la Agencia Espacial de Perú, CONIDA. Siguiente. Las características de nuestro satélite son similares a las de los satélites de alta resolución. Es decir, comprenden regiones del espectro electromagnético, de la banda azul, la banda verde, la banda roja y la banda infrarroja, con lo cual nos permite estudiar fundamentalmente la vegetación y otras cubiertas de interés. Siguiente. Ahí tenemos la banda azul, la banda verde, la banda roja y la banda infrarroja del satélite peruano de una imagen de Lima. A la derecha tenemos una composición en color natural, es decir, como lo verían nuestros ojos desde un avión. Y abajo tenemos una composición en infrarrojo falso color estándar, donde la vegetación resalta fundamentalmente en tonos rojos. Mientras más rojo esté, significa que el contenido de clorofila y el estado de la planta es más sano, ¿no? En un estado óptimo de desarrollo. Entonces, esto que vemos aquí son las maneras como la teledetección nos permite obtener la información en bandas separadas. Y lógicamente, en la imagen superior verán ustedes claramente los sedimentos frente al mar. Y eso se ve en las imágenes en color natural, sobre todo. Resalta el color medio celeste de los sedimentos frente a la desembocadura del río Rímac y hacia la parte de Marbella, en la punta Callao, la Perla, vemos un tono verdoso. Eso también obedece a las características espectrales del agua, justamente en la región azul-verde. Ahora, esto lógicamente se asocia al estudio de los paisajes, como hablaba Mari Carmen, que es el propósito de la charla, finalmente, ¿no? Paisajes que podemos estudiar, comprender, analizar, interpretar, de acuerdo a múltiples propósitos. Siguiente. Bueno, rápidamente aquí se mencionan un poco las firmas espectrales, es decir, cómo es el comportamiento de las diferentes cubiertas que hay en función a la longitud de onda, es decir, a la luz. Sí, siguiente. Acá vemos una composición en color natural de la cordillera blanca. Dentro de los temas de paisaje, en realidad es muy diverso, es muy variado. Pero bueno, nos hemos enfocado aquí de manera muy puntual al estudio de los glaciares. Si lo viéramos desde el aire, ¿no? Con una fotografía aérea, una imagen de satélite, en color natural, esta es la combinación. Vemos en tonos de blanco, los glaciares, las lagunas de Yanganuco, al medio entre el Huascarán y el Huandoy, y las áreas agrícolas en la parte baja. El siguiente. Aquí observamos la misma imagen en otra combinación de infrarrojo, donde el objetivo es resaltar la nieve. Bueno, y también la vegetación. Como pueden ver, se resalta mucho más la vegetación y la nieve, ¿no? Siguiente. También son combinaciones utilizando las diferentes bandas del espectro electromagnético para poder resaltar, en este caso, cubiertas de interés. Siguiente, vamos a ir viendo las posibilidades que tenemos al tener varias bandas, ¿no? Quiero cartografiar masa glaciar, es mucho más rápido con este tipo de combinaciones. Siguiente. Igualmente aquí. Entonces, en la actualidad, mencionaba al tener Landsat 9 disponible, ¿no? Es un satélite que fue puesto en órbita en septiembre del año pasado, las imágenes están disponibles de manera gratuita, podemos seguir haciendo estos estudios, tener un estudio continuo de lo que ha ocurrido con nuestros glaciares. El siguiente, Mari Carmen. Igualmente aquí, ¿no? Las bandas espectrales separadas, es decir, descompuestas,
por banda azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, infrarrojo medio 1, infrarrojo medio 2. Puede notarse claramente en la parte inferior cómo es que la masa glaciar, la nieve, se ve de color gris oscuro, mientras que en los visibles la nieve para nosotros es blanco. Es un concepto donde se refleja fuertemente la luz solar, pero en otras longitudes de onda eso se ve de color gris, ¿no? En la parte inferior. Siguiente. Ahí ya se observa las combinaciones color natural y en otras combinaciones diferentes donde resalta la nieve. Entonces los paisajes también de esta manera van a ser estudiados, van a ser analizados gracias a esta tecnología, dependiendo pues de lo que queramos, de lo que queremos resaltar del paisaje, ¿no? ¿Qué estamos estudiando? ¿Cuál es el objeto de estudio para una determinada aplicación? Siguiente. Y bueno, ahí en términos generales es una quebrada en la Cordillera Blanca, justamente, con estudiantes de la carrera de Geografía, en trabajo de campo para estudiar los glaciares. Un estudio multitemporal hecho en gabinete y el propósito es en campo, verificar resultados. Evaluar paisajes también, paisajes naturales con presencia antrópica, porque vamos a ver usos de suelo donde ya el hombre tiene ganado, por ejemplo, que es introducido en las quebradas. Y eso, lógicamente, va a producir una cierta transformación del paisaje, ¿no? El siguiente. Ahí vemos, es una laguna que se llama Shaya, en el Parque Nacional Huascarán, cerca de Huaraz, con un color más verdoso, a diferencia de Yanganuco, que tiene un color turquesa, o la laguna de Churup, aquí los colores son distintos, ¿no? Siguiente. Y lógicamente el retroceso de los glaciares también es acelerado. Como pueden ver en la fotografía de la izquierda, del año 32, proporcionada por INAIGEM, vemos que la masa glaciar llega a la laguna. Y en la imagen tomada en campo el año 2017, en el trabajo que se realizó, vemos que prácticamente el glaciar ya no está presente, está muy atrás, ¿no? El retroceso ha sido muy acelerado. Entonces vemos que el paisaje ahí se ha transformado. Y eso obedece pues a procesos globales, ¿no? No es solamente local, calentamiento global. Siguiente. Ahí tenemos imágenes de diferentes sensores, tanto Sentinel como Landsat, de la misma zona, para entender justamente qué ha ocurrido en esa zona de estudio, ¿no? De manera muy puntual. Hay muchas quebradas que están afectadas, pero en este caso el estudio se hizo en la quebrada Shaya. El siguiente. Esta es otra laguna, Palcacocha, donde también ha habido problemas del aluvión en el año 41, que afectó a la ciudad de Huaraz. Y a la derecha, en la imagen, se va a poder observar, Mari Carmen, sobre la imagen que tiene el nevado, si puedes. Ya, acá vemos... ¿Esta quieres? No, la anterior, sino que es un GIF, donde está el nevado, al lado, encima del mapa. Pero bueno, en esta imagen, está bien, no hay problema, no hay problema. En esa imagen, sí, esa está bien. Ponle en pantalla completa, presentación. A ver, espérate un segundito, es que se me... Lo que queremos mostrar es la cartografía, imágenes de satélite. Acá es una imagen de satélite donde los glaciares, no, está bien, acá. Ya, en rojo tenemos las curvas de nivel que corresponde a la zona glaciar representado en la Carta Nacional. La Carta Nacional fue elaborado con fotografías aéreas de la década del 60-70. Claramente nos muestra cuál era la zona glaciar, está en rojo. En azul es la masa glaciar actual. Vemos que hay una pérdida considerable de glaciares. Entonces, estamos combinando la cartografía convencional, la cartografía tradicional, con las imágenes satelitales que son más actuales para poder entender qué está ocurriendo con nuestros glaciares, ¿no? En términos muy generales. La siguiente. También se mencionó de que una técnica importante en la actualidad es el uso de vehículos aéreos no tripulados, los drones. Es el flujo de trabajo para la obtención de modelo de elevación digital y las ortoimágenes a partir de imágenes obtenidas con drones. Siguiente. El proceso, el flujo de trabajo, desde el planeamiento hasta la integración de los datos en un sistema de información geográfica. Siguiente. Voy a mostrar una experiencia hecho en la provincia de Carhuaz. Vemos al fondo el Nevado Huascarán. Ya, esta es una
Es una lomada que está sobre Carhuaz. Siguiente. La imagen en Google Earth, cuya base es un modelo de elevación digital del SRTM, de la misma zona. Siguiente. Ya, en la parte central se observa una zona sin vegetación, que es el área de estudio de este trabajo. Más que una investigación, fue un trabajo que se realizó. La ciudad de Carhuaz está en la parte inferior derecha, sobre Google Earth. Esa es la ciudad de Carhuaz. Siguiente. Y acá. Vemos que esta zona carece de vegetación, porque justamente está en una parte alta. El propósito era elaborar, construcción de un reservorio para poder irrigar esa parte alta. En la siguiente imagen vamos a observar mejor cómo es el relieve en la zona estudio. Ahí está. La imagen que está superpuesta es la obtenida mediante drones. Y la base del modelo de elevación digital es el SRTM, con una imagen de satélite de Pleiades, ¿no? Ahí dice CNC-RBAS Pleiades. O sea, la imagen que usa Google Earth en esta zona es una imagen de medio metro de resolución Pleiades, sobre la cual tengo la imagen del dron. Pero miren cómo es el relieve. Para el lado izquierdo, una fuerte pendiente, y para el lado derecho parece una suave pendiente. O sea, parece como una colina. La siguiente imagen nos va a mostrar ya las imágenes obtenidas con el dron. O sea, cómo es el relieve realmente. Entonces, cómo es que esta tecnología también nos permite obtener imágenes de áreas muy puntuales para estudios muy puntuales, lógicamente. El relieve es muy accidentado en ambos lados, lo que no se refleja en la imagen anterior. Entonces, para ciertos estudios, lógicamente no va a ser de mucha utilidad los modelos del SRTM. Estamos hablando de estudios de microrelieve, estudios muy puntuales. ¿No? Siguiente. Ahí está la número de puntos de la zona de estudio, ¿no? Justamente vemos claramente cómo es el relieve, cómo el uso del suelo, en este caso hay una cárcava que está por el mal manejo del agua, justamente, y eso dificultó la construcción de un reservorio porque ya el terreno estaba fracturado. Entonces, el paisaje en esta zona, bueno, está la Cordillera Blanca, debería tener mucho agua, pero por la altura, por la pendiente, por diversos factores, no tiene pues irrigación como las partes más bajas, ¿no? Entonces, hay necesidad de usar tecnologías para estudiar y comprender mejor lo que está ocurriendo. Siguiente. Bueno, eso era lo que yo quería compartir, sobre todo, una cuestión aplicada, y Mari Carmen va a continuar la exposición. Vale, pues muchísimas gracias, Miguel. Tú es que eres un especialista en esto, además, y genial. Era necesario que estuvieras acá. Bien, entonces yo voy un poco a centrarme más en algunas metodologías, y más que en las imágenes en sí, para mí es la combinación de distintas fuentes las que nos permite o me permite acercarme al paisaje y de alguna forma conocerlo más en profundidad. Y para tomar, como digo, primero para conocerlo bien y divulgarlo, porque es importante conocer el valor que tienen la diversidad y las características de nuestros paisajes, y por supuesto tomar decisiones, en todo caso, que las tenga que tomar en torno a ello. Bueno, simplemente por encabezar he puesto aquí tres tipos de imágenes de una empresa que vende imágenes satelitales, para que veamos un poco cómo el detalle, la resolución es muy importante a la hora de ayudar a resolver estos problemas en torno a una investigación con paisajes. He recogido información de 2 libros que de paso se los dejo acá, los se pueden descargar de internet y son muy útiles. La guía para estudios de medio físico se produce en España desde el siglo pasado. La primera versión estudié con ella en 1980 y tantos, y la última versión es en 2014. Y realmente es muy buen documento e incluye 1 o 2 capítulos sobre paisaje y metodologías para estudiar paisaje. Y luego esto es una guía para teledetección y fotointerpretación que se hizo en la Universidad mía, en la Complutense, y que también es muy didáctico, y algunos ejemplos de estos documentos he cogido para la presentación con trabajos de los alumnos míos o un alumno de mi curso de paisaje.
De alguna forma lo que hay acá es recuperar lo que dije al comienzo. A lo largo de este curso hemos venido hablando, y seguramente en años anteriores también, de quizá tres conceptos casi mágicos, diría yo, porque además son muy especiales de la geografía en esta disciplina, que es un poco la o la interescalaridad, y de alguna forma lo que quiero decir es que las imágenes nos permiten acceder a una investigación en cualquier tipo de escala y además relacionarlas, ¿no? Obviamente que en relación al detalle, en relación a la resolución, por ejemplo, ya no solamente escalar, sino de bandas, etcétera, como comentaba Miguel, pues podemos también acceder a eso que podría ser la multidimensionalidad de la geografía y que se expresa clarísimamente en el paisaje. Pero también podemos acceder a seriaciones a través de fuentes de un paisaje para poder ver la temporalidad, como ha mostrado Miguel en el caso de la deglaciación, pero podríamos hablar de antes y después de un desastre, de un impacto ambiental o de un crecimiento, por ejemplo, de la urbanización y cómo afecta a los paisajes. De modo que son aspectos que las imágenes no solamente las imágenes satelitales, aunque ahí están presentes, sino también la fotografía nos ayuda a hacer estos abordajes, ¿no?, del paisaje desde la geografía. Vemos aquí es el mismo espacio con tres acercamientos diferentes, en panorámico, en oblicuo, y luego, por supuesto, una imagen satelital, en este caso ya vertical, ¿no? Y de alguna forma, la combinación de fuentes, la combinación de tomas, de ángulos, nos ayuda realmente a tener una visión más completa de este complejo mundo que es el paisaje, que de alguna forma en geografía lo estudiamos como con tres niveles. Hay un nivel más básico, pero importantísimo, que es el nivel descriptivo. Entonces, a través de las variables visuales, que ahora se lo comentaré, que son las características que tienen los elementos y que nosotros, a través de esas características, las podemos diferenciar una laguna o un plegamiento o yo que sé, un litoral o lo que sea, ¿no?, o una cubierta vegetal. Pues eso es un primer nivel básico para saber qué tenemos, qué componentes y qué características puede tener ese paisaje, lo vamos a ir identificando. Pero además luego podemos analizarlo y el análisis nos permite también jugar con el elemento y el conjunto y poder ir a algo importante para los geógrafos, que es conseguir o identificar las unidades y los conjuntos paisajísticos a distintas escalas. Y por último, algo también importante, que por ejemplo trabaja muy bien la ecología del paisaje, es trabajar la dinámica, los cambios que hay en los paisajes. Entonces, cuando hacemos un estudio de paisaje, no podemos olvidarnos de abordar todas las dimensiones, desde la dimensión física y ecológica y la visual o percibida, y de la que habló al comienzo Daniel, y del histórico-cultural, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues en un paisaje, a través de la imagen, sea una fotografía, una imagen satelital, en vertical o en horizontal, podemos identificar componentes construidos, pues humanos, componentes naturales, abióticos, bióticos, atmosféricos, componentes también o recursos histórico-culturales, ¿no?, que forman esos paisajes culturales tan importantes. Porque a pesar de que al comienzo de la presentación nos decía Daniel que íbamos hacia los paisajes naturales, sin embargo, hoy en día los geógrafos ya decimos que apenas, desgraciadamente, hay paisajes naturales. Y es más, en las clasificaciones hablamos de paisajes altamente naturalizados, si es que van quedando algunos, y nos centramos más en los paisajes culturales. Hay también abordajes ecológicos a través de manchas, corredores, matrices, que nos permiten ver también la estructura, la funcionalidad de los paisajes y la dinámica de los paisajes. Pero también hay abordajes artísticos que tienen que ver con que nos llevan a poder identificar la calidad y valorar la calidad visual y escénica que tiene un paisaje, pues el contraste, la dominancia de unos elementos respecto de otros, la armonía, las características, la importancia de las características visuales básicas que comentaba hace un momento, y aspectos también psicológicos, ¿no?, pues el significado, las sensaciones, las asociaciones simbólicas, las distancias, no solamente
físicas, sino también anímicas, ¿no? Las geograficités que decimos en geografía humanista, ¿no? Esas topofilias o topofobias, esas cercanías o empatías con los paisajes que además tienen que ver mucho con lo que es la formación luego de la ciudadanía. Entonces, esto todo lo podemos conseguir, obviamente, en el trabajo de observación directa de un paisaje, pero solo en ciertos niveles escalares, porque no podemos ver un ámbito, una cuenca visual demasiado amplia, perdemos elementos y digamos, calidades en la visión. Y por otra parte, entonces, todo lo demás lo podemos jugando con escalas y aproximaciones distintas, lo podemos trabajar desde las imágenes y desde las fotografías. Os comentaba hace un ratito que hay unas variables, unas características que tienen los elementos que son la forma, la línea, la textura, la escala o la espacialidad que tienen los paisajes. Y todo esto nos ayuda ya a poderlo clasificar desde el punto de vista de... perdón, un segundito. Nos permite clasificar y también de alguna forma valorar los paisajes desde su geometría, desde y también su geografía, ¿no? Porque también son formas, volúmenes, etcétera. Nos permite, además podemos identificar porque cada uno de los elementos o componentes, por ejemplo, la vegetación, el agua, el suelo, etcétera, dentro de los naturales, pues tiene unas características muy definidas y unos atributos de cada uno de ellas. Entonces, a través de manera indirecta, a través de una imagen satelital o a través de una fotografía, podemos ir identificando los elementos y los componentes característicos de un paisaje, tanto los naturales como algunos humanos que he recogido acá porque no da tiempo, obviamente. Todo esto y más, digamos, listas de elementos y componentes que nos interesan a los geógrafos. Por ejemplo, en clase con mis alumnos los trabajamos en una matriz donde vamos identificando imágenes a través de, por ejemplo, el Google, los distintos paisajes que pueden caracterizar a una provincia, a un ámbito, a un departamento. Hay elementos estructurales que son potentes en un paisaje, que son casi los permanentes, el relieve, el agua, las infraestructuras marcadas, y hay otros que dan una riqueza tremenda y una variabilidad en el paisaje, en el mismo paisaje, por ejemplo, con el tiempo, son los texturales. Hay también elementos histórico-culturales, hay relaciones entre los paisajes que tienen que ver con las funciones, las formales y estéticas, las funcionales, las ecológicas. Estas todas se pueden trabajar a través de, digamos, estas herramientas. Entonces, esto es, en este caso, Julio, que es además un colaborador de la Sociedad Geográfica, que ha terminado el año pasado la carrera de Geografía, junto con Xavier, que era la foto suya. Pues, por ejemplo, van caracterizando a partir de imágenes, el Google nos ayuda muchísimo, van caracterizando cada uno de los paisajes o tipos de paisajes que encontramos en este caso, es un ejercicio que hicieron sobre las yungas peruanas de la región de la Libertad. Y al final esto nos permite finalmente ir construyendo digamos, lo que pasa es que este modo de presentación no me permite, pero bueno, son los mapas de unidades de paisajes que vamos encontrando en cada uno de los ambientes. Pero otro aspecto muy importante en el paisaje es también el tema de los patrones que nos permiten valorar el paisaje desde la estética, desde la calidad visual, etcétera, ¿no? Y pues bueno, aquí he puesto algunas, por ejemplo, lo que hacemos es trabajar sobre, digamos, test que ya están definidos por algunos especialistas en ello, pues vamos asociando y caracterizando nuestro paisaje, bien desde los patrones, por ejemplo, con valor estético, que tienen mucho que ver pues, con contrastes, con funciones que tenga cada uno de los paisajes, y aquí en el caso pues, con las formas variables que tiene, visuales, perdón, las formas, las líneas que hacen paisajes, pues, por ejemplo, encajonados, paisajes panorámicos, paisajes con una textura muy gruesa o muy fina, etcétera, etcétera. Pero también las imágenes satelitales, en este caso el Google Earth, que es muy didáctico, nos permite, por ejemplo, trabajar pues, en recorridos que pudiéramos hacer
pues trabajar un poco lo que pueden ser las cuencas visuales, ¿no? Es decir, los ámbitos visibles, no visibles, tener también un trazo del territorio en términos de alguna forma topográfico. Y bueno, pues por ejemplo, calcular la cuenca visual, ¿no? A partir de un punto central, como eligió este chico, Julio, pues qué áreas no se observan, qué áreas se observan. Y esto ya es muy importante porque nos permitiría tomar decisiones, por ejemplo, de cara a una ruta turística o de cara, por ejemplo, a un tema de conservación patrimonial o bueno, pues de protección de alguna forma de elementos singulares. También, en este caso, más que en las imágenes satelitales, en la fotografía, podemos trabajar aspectos muy importantes que tienen que ver también con la estética del paisaje y la estructura visual del mismo, los bordes, los límites, los focos, las direcciones o recorrido, los dominios, las áreas, las profundidades, las posiciones convexas o cóncavas que puede haber, los ángulos de incidencia, los planos de profundidad, etcétera. Pues todo esto son aspectos, la compacidad, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la fragilidad de los paisajes. Todos son aspectos que tienen que ver con un análisis de las características del paisaje, pero también con análisis que se asocian a la estética y a la calidad visual de los paisajes, que al final es algo por lo cual valoramos profundamente los paisajes, ¿no? Esto lo pondré otro día, pero en este caso, como a través de la pintura o la combinación de la pintura con fotografías actuales, podemos hacer un estudio de las variaciones que ha tenido un paisaje. En este caso es un paisaje de Toledo, desde el siglo, creo, XVI-XVII, que se hizo este cuadro, hasta la actualidad, ¿no? Hay cosas muy interesantes y veis como siempre el seguimiento de las líneas, de los perfiles, de los elementos o de las unidades nos permite diferenciar ámbitos y, como digo, unidades de paisajes distintas, ¿no? Otro aspecto importante a estudiar es lo que llamamos la ecología de paisaje, que de alguna forma es un estudio de la evolución de un paisaje desde tres perspectivas. El análisis estructural, que podríamos decir que es lo que hay en el paisaje y que además le da una estructuralidad en el sentido de si entendemos que el paisaje es la expresión de un sistema o de un geosistema, el análisis de la estructura de ese sistema paisaje, el funcionamiento de acuerdo a los roles, a las funciones que tenga, pues por su vocación o por la imposición que los humanos le ponemos a un paisaje, aunque a veces esté en contra de su vocación, y los cambios que hay, ¿no? Entonces, cómo a partir de las imágenes satelitales podemos ir construyendo cartografía que nos vaya describiendo los cambios, las variaciones o los valores y las vocaciones que tiene cada uno de los paisajes, ¿no? Bueno, he puesto algún ejemplo más. Esto es un estudio en Chile, como por ejemplo jugando con fotografías y con modelizaciones podemos ver los cambios sobre la imagen pasada que hay, digamos, respecto de la realidad, ¿no? Y bueno, más ejemplos. A mí siempre me interesa mucho la combinación, ¿no? En este caso, fotografías, etcétera, para poder, en el caso de geografía, la imagen satelital, la cartografía, en este caso temática, porque es un estudio de los elementos estructurales de un paisaje de relieves tabulares, que son relieves muy suaves, residuales, en este caso en España, y veis cómo las tomas, las combinaciones de una imagen satelital, de su representación en fotografías, en los mapas, nos permiten ir construyendo y, digamos, analizando de todas las formas que he venido comentando las características de ese paisaje, ¿no? Que al final también nos permite terminar casi siempre en geografía, terminamos expresando en cartografías temáticas aquello que hacemos. Pero también de alguna manera no podemos dejar de lado que la fotografía, especialmente para mí la fotografía directa, me acerca mucho a la realidad y nos permite introducir otro análisis en los paisajes, que es muy importante. Esa comunión que puede haber entre cada uno con un paisaje y con lo que nos aporta en términos de sentimiento, esos aspectos un poco más psicológicos.
estos aspectos que tienen mucho que ver con la construcción de, como digo, de lazos, de geograficités con el espacio, ¿no? Con el territorio. Entonces, igual, pues el sentir los paisajes como una experiencia con todos los sentidos, no solamente con la vista. Claro, si lo tenemos en directo, lo podemos hacer, pues vemos cómo cada uno de los sentidos nos aporta un montón de experiencias, de matices, de sensaciones que son un alimento definitivamente para el alma, ¿no? Y como también, pues ya un poco para cerrar con esto, como por ejemplo podemos trabajar esta percepción más subjetiva que podemos tener las personas de los paisajes y la preferencia de unos respecto de otros, pues con pares o con grupos de imágenes, como en este caso, ¿no? Donde cada imagen se trabaja, se da un conjunto de imágenes y se pregunta al encuestado, digamos, ¿cuánto te gusta este paisaje? Muy poco, poco, bastante, mucho, que es una forma de ponderar las cualidades de las cosas, ¿no? Y entonces al final podemos tener pues una idea de cuáles son las preferencias, que tiene que ver mucho pues, con el tema cultural. Esto lo pasa en algunas cosas que he pasado, pero cuando comentaba Daniela al comienzo que el paisaje en realidad no existe, yo decía, madre mía, sin el paisaje los geógrafos nos quedamos, no sé, como cojos o como no sé, en la nada o en el aire, porque entonces a través de distintas imágenes yo trabajo con los chicos en clase lo que nos puede aportar un estudio de paisaje, ¿no? Desde el punto de vista de hacer un estudio objetivo, científico, del paisaje como una entidad espacial geográfica, pero también como el paisaje es a la vez el mismo paisaje, las mismas imágenes, puedo enfocarlo desde las geografías subjetivas, que son las corrientes que nos permiten trabajar las representaciones mentales de los paisajes, las valoraciones que podemos dar de la calidad visual y de la calidad, digamos, psicológica de los paisajes en cada uno de nosotros. Y también cómo ese mismo paisaje es un objeto de intervención, de acción desde las geografías aplicadas, ¿no? Entonces, un poco quería cerrar con esto, que lo he improvisado mientras os escuchaba, porque de alguna forma es cierto lo que, bueno, un poco ya, muchísimas gracias a todos por escucharnos y en paralelo, no sé si quizá puedo cerrar o no puedo cerrar de manera muy rápida ay, es que ahora no encuentro, qué lío, caramba. Que no, que a mí el Zoom no me va. Como trabajo todos los días con el Meet, como que ya tienes tu instrumento y me altera un poco. Pero primero quería agradeceros tanto a Augusto Astete como a Daniel Giannoni en la presentación y lo que hemos aprendido con ellos y de ellos, también a ti, Miguel Alba. Yo también imagino que habrá aportado algo, pero lo que me parece interesante de estos martes es que son como con cada uno de los participantes se despierta un mundo, ¿no? Una lectura, una reflexión distinta que son tremendamente complementarias. Reniego un poco con esa versión para mí tan dura como geógrafa, porque vibro como ser humano con los paisajes y vibro como geógrafa, porque me parecen maravillosos y como que concretiza el estudio, cualquier estudio que quieras hacer en geografía. Pero escucharlo a él, a ti, Daniel, me ha acercado mucho a lo que leo y que también me hizo cambiar muchos parámetros a Joan Nogués, un geógrafo español catalán, que además tiene una colección de libros que se llaman Paisaje y Teoría, y que yo me los iba comprando ilusionadísima, pensando que iba a aprender muchísimo de paisaje desde la perspectiva de un geógrafo, y más bien, aun siendo geógrafos los que hacen, o geógrafos los que hacen esta colección de libros, pues muchos de ellos tienen que ver con el paisaje, como esa reflexión más filosófica, con esa historiografía de cómo surgieron los paisajes y del valor que tienen en nuestra vida, mucho más allá definitivamente de la geografía. Y también pues un agradecimiento
a Augusto. Me ha encantado descubrir en esas profundidades o no tan profundidades marinas, esa especie de paisaje que llamamos críptico, ¿no? Ese que no se ve, pero que tiene también muchísimo que aportar en la realidad y en la vida. Así que, y bueno, a ti, Miguel, ya nos conocemos hace muchísimo tiempo, pero también siempre me encanta escuchar porque eres muy, muy activo en el tema de los satélites y tienes una información siempre muy, muy, muy actualizada, y eso es muy valioso. Así que muchísimas gracias a los tres, y muchísimas gracias a todos los que todas las semanas nos escucháis, y bueno, pues espero que sirva de algo todo esto, sobre todo para tomar conciencia del valor y el peso que tienen los paisajes, mucho más allá de la ciencia, en la vida cotidiana, porque al final el paisaje, pues sí que quizá no existe, es lo que cada uno observamos, pero de alguna forma eso que observamos nos afecta mucho en la vida cotidiana, ¿no? Estar en un paisaje armonioso, en un paisaje que nos transmite empatía y nos da fuerza para vivir cada día en el medio que estemos, pues yo creo que es algo fundamental, y en lo que tenemos que los ciudadanos tenemos que tener mucha conciencia, porque también es algo en lo que debemos de alguna forma aunarnos para que el Estado tome nota de lo importante que el otro día hablaba creo, Carmen de Reparás, y justamente hablaba del Convenio Europeo del Paisaje, que tuvo lugar en el año 2000, y que definitivamente, por ejemplo, pone el paisaje por encima de otros muchos digamos, parámetros o elementos, ¿no? Territoriales, casi el que está por encima, porque la calidad de la vida depende de la calidad del paisaje que tengamos, ¿no? Entonces, quería cerrar con todo eso y agradeceros mucho el estar con nosotros acá. Las preguntas. Por ahora no hay preguntas, parece que no hay preguntas en el chat. Entonces creo que podemos pasar a cerrar el día de hoy, y queremos recalcar nuestro agradecimiento a todos los ponentes que nos han acompañado esta tarde, a Daniel Giannoni, Augusto Astete, Miguel Alba y María del Carmen Carrasco, por compartir con nosotros su gran trabajo y reflexiones, por brindarnos de su tiempo y por acompañarnos y presentar su trabajo, ¿no? Les invitamos al próximo martes geográfico, en el que nos centraremos en la temática de literatura, poesía y mitos. Por último, recordar que es importante seguir protegiéndonos del COVID-19. Y muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias. No, gracias. Adiós, adiós. Chao, muchísimas gracias. Gusto verlos. Adiós.